Recuerdo el chirrido del metal retorciéndose y el sabor metálico de la sangre en mi boca. El impacto fue tan brutal que apenas tuve tiempo de entender lo que estaba pasando. Un segundo, estaba conduciendo por la carretera que conecta Valencia con Alicante, con la música a todo volumen, y al siguiente todo se volvió oscuridad. Pero había algo extraño en aquel vacío. Podía oír. No podía moverme, ni abrir los ojos, pero las voces a mi alrededor resonaban con una claridad dolorosa, como si alguien hubiera subido el volumen de mis oídos mientras apagaba el resto de mis sentidos. Mujer de 28 años, politraumatismo severo, posible hemorragia interna. La voz sonaba profesional, distante. Necesitamos estabilizarla antes de subirla a planta. Las sirenas dejaron de sonar en algún momento. Supongo que ya habíamos llegado al Hospital La Fe. Entre la niebla de mi conciencia, sentía las manos de los médicos sobre mi cuerpo, el pinchazo de las agujas, el frío de los instrumentos. Y luego, tras lo que parecieron horas de actividad frenética, llegó un silencio perturbador. ¿Cómo está? Una voz nueva. Una enfermera, quizás, estable dentro de la gravedad. El traumatismo craneal es lo que más me preocupa. Está en coma, pero responde a estímulos. Es cuestión de esperar. Esperar. Qué palabra tan terrible cuando estás atrapada en tu propio cuerpo. El tiempo perdió todo significado. Podían haber pasado horas o días. Para mí era lo mismo. Un limbo de voces, pasos, pitidos de máquinas y ese extraño silencio interior donde solo existía yo, consciente pero invisible para el mundo. Fue en ese tercer día. Supe que era el tercero porque escuché al médico decirlo durante la ronda matutina, cuando entraron ellos, mis padres. Reconocí de inmediato los pasos de mi madre, ese andar ligeramente arrastrado que desarrolló después de una mala operación de cadera, y la voz de mi padre, ronca por los cigarrillos que nunca dejó a pesar de las súplicas de todos. Señores Martínez, soy el doctor Ramírez. La voz era joven, compasiva. Su hija está estable, pero sigue en estado crítico. El traumatismo craneal es severo y existe la posibilidad de daños neurológicos permanentes. Hubo un silencio que parecía lleno de expectativa. Quizás esperaba que mis padres preguntaran detalles, que mostraran preocupación, que pidieran quedarse a mi lado. ¿Cuánto tiempo estará así? La voz de mi padre sonaba impaciente, como cuando de niña tardaba demasiado en bajar del coche cuando llegábamos a algún sitio. Es difícil decirlo. Podría despertar en cualquier momento, o podría llevar semanas. En estos casos, no tenemos semanas. Mi madre interrumpió al médico con aquella frialdad que también conocía yo. Tenemos que volver a Zaragoza. La ferretería no se atiende sola. No me sorprendió. La ferretería siempre había sido más importante que yo. De niña, mis recitales de piano coincidían misteriosamente con los días de inventario. Mis graduaciones, con entregas importantes. Mi vida entera había sido un paréntesis en la verdadera prioridad, el negocio familiar. Entiendo que tienen obligaciones, dijo el médico, y noté un ligero cambio en su tono, pero su hija necesita apoyo. La presencia familiar es importante en estos casos. Mire, doctor. La voz de mi padre adquirió ese tono que usaba para negociar con proveedores. Si nos necesita, volveremos. Pero Lucía siempre ha sido muy independiente, siempre haciendo lo que le da la gana, viviendo a su aire en Valencia. No nos ha necesitado en años. Quise gritar, decirles que si me había marchado a Valencia era precisamente por eso, por su indiferencia constante, por sentirme un mueble más en aquella casa fría, pero mi cuerpo seguía siendo una prisión silenciosa. Además, añadió mi madre como quien comenta el tiempo, no le debemos nada. Nos ha dado más disgustos que alegrías. Aquellas palabras cortaron más profundo que cualquiera de mis heridas. Un dolor sordo se extendió por mi pecho, una herida que ningún médico podría diagnosticar. Les dejaré mi número, dijo el médico, y su voz sonaba tensa, por si cambian de opinión. Claro, claro. Mi padre, siempre pragmático. Avísenos si hay cambios o si necesitan autorización para algo. Escuché cómo rellenaban formularios, firmaban papeles, el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Ni un «adiós, hija», ni un «recupérate pronto». Ni siquiera se acercaron a tocar mi mano. Fue en ese momento, flotando en aquella oscuridad consciente, cuando algo dentro de mí cambió.
como si una puerta se cerrara definitivamente, pero otra, una que no sabía que existía, comenzara a abrirse lentamente. Aquella noche, una enfermera entró en mi habitación. Por su voz, supe que era joven. «Hola, Lucía», me dijo mientras comprobaba mis constantes. «Soy Carmen. Estaré contigo esta noche». A diferencia de las otras enfermeras, ella me hablaba como si pudiera escucharla. Me contó que había empezado a trabajar en el hospital hacía solo 3 meses, que el turno de noche era duro pero tranquilo, que le gustaba la música clásica y la ponía a veces para los pacientes. «Tus padres se han ido, ¿verdad?», murmuró mientras ajustaba mi almohada. «No te preocupes. Yo me quedaré contigo». Aquella simple frase, dicha por una completa desconocida, me proporcionó más consuelo que cualquier cosa que mis padres hubieran hecho jamás por mí. Y en ese silencio, en esa oscuridad que seguía al impacto que había destrozado mi cuerpo, tomé una decisión. Si sobrevivía, y algo en mí sabía que lo haría, Lucía Martínez dejaría de existir. La hija obediente, la que siempre esperó un amor que nunca llegó, moriría en aquella cama de hospital, y alguien nuevo emergería de las cenizas. Los días en coma se convirtieron en un extraño purgatorio. Mi mente flotaba entre recuerdos que creía olvidados y conversaciones que nunca sucedieron. Comencé a revisitar momentos de mi infancia en Zaragoza, el piso encima de la ferretería, las tardes solitarias haciendo deberes mientras escuchaba a mis padres atender a los clientes, las cenas silenciosas interrumpidas solo por comentarios sobre proveedores y facturas. Recordé mi 10º cumpleaños, cuando pedí una fiesta con mis amigas del colegio. «¿Para qué gastar en tonterías?», había dicho mi madre. «Mejor ahorramos para cuando necesites algo importante». Nunca supe qué podría ser más importante que sentirme querida, aunque fuera por un día. O aquel festival de fin de curso cuando tenía 12 años. Yo tocaba el papel principal en la obra de teatro. Había ensayado durante semanas, memorizando cada línea con una dedicación que ahora me parecía patética. El día de la función, miré entre el público una y otra vez. Las sillas que la profesora había reservado para mis padres permanecieron vacías toda la noche. «Hubo una entrega urgente», explicaron después. Siempre había una entrega urgente, un pedido importante, un inventario ineludible. Entre la bruma del coma, estos recuerdos adquirían una nitidez dolorosa. No era solo que mis padres hubieran sido fríos o distantes, era que yo nunca había sido una prioridad. La indiferencia que mostraron en el hospital no era nueva, solo la confirmación definitiva de lo que siempre había sabido, pero me negaba a aceptar. «Buenos días, Lucía». Era la voz del doctor Ramírez. Lo reconocí de inmediato, aunque solo lo había escuchado hablar con mis padres. «Vamos a hacerte unas pruebas hoy». Sus manos eran cálidas mientras examinaba mis pupilas con una pequeña linterna. Me gustaba cuando los médicos me tocaban. Era el único contacto humano que recibía ahora. «Tus constantes están mejorando», continuó, más para sí mismo que para mí. «La inflamación cerebral está remitiendo. Eso es bueno». Cada día, el doctor Ramírez pasaba más tiempo en mi habitación que lo estrictamente necesario. A veces simplemente se sentaba y me contaba cómo iba su día. Otras, me leía los titulares del periódico. «Para que estés al día cuando despiertes», decía. Él creía que despertaría. Quizás fue esa fe inquebrantable lo que comenzó a darme fuerzas. Por las noches, era Carmen quien me acompañaba. La joven enfermera había desarrollado una rutina. Entraba canturreando alguna canción de Alejandro Sanz o Pablo Alborán. Me contaba los chismes del hospital mientras me cambiaba las vías, y antes de irse, siempre me daba un apretón en la mano. Mi abuela estuvo en coma 3 semanas. Me contó una noche mientras me aplicaba crema en los brazos para evitar que la piel se resecara. Cuando despertó, dijo que había escuchado todo, absolutamente todo. Así que aquí estoy, hablándote, por si acaso. Si ella supiera lo cierto que era. Yo lo escuchaba todo. Las conversaciones de los médicos sobre mi pronóstico, las quejas de las limpiadoras sobre sus sueldos, los llantos de la paciente del cuarto de al lado que había perdido a su bebé en el mismo accidente de tráfico. También escuché cuando mis padres llamaron al tercer día, no para preguntar cómo estaba, sino para informar que habían contratado a alguien para que recogiera mis cosas del piso de alquiler en Valencia. «No podemos seguir pagando un alquiler para nadie», había dicho mi padre, como si yo fuera nadie. Fue Carmen quien atendió esa llamada desde el control de enfermería.
Su hija está luchando por su vida, le dijo con una frialdad que no le había escuchado antes. ¿Y ustedes están preocupados por un alquiler? Mi padre debió decir algo cortante, porque Carmen respondió: disculpe, pero no estoy siendo irrespetuosa. Solo le recuerdo que estamos hablando de su hija, no de un mueble que puede guardar en un trastero. Después de colgar, Carmen entró en mi habitación. Estaba furiosa. Podía notarlo en su respiración agitada. Tus padres son... Se contuvo. Lo siento, Lucía. No debería hablar mal de tu familia. Quise decirle que no eran mi familia. Que la familia no abandona, no desprecia, no trata a sus miembros como cargas indeseadas. Que ella, una extraña, había mostrado más preocupación por mí en 3 días que mis padres en toda mi vida. Fue durante la madrugada del 5.º día cuando algo cambió. Había escuchado a los médicos comentar que mi electroencefalograma mostraba mayor actividad. Está ahí, había dicho el doctor Ramírez. Solo necesita encontrar el camino de vuelta. Carmen estaba terminando su turno. Se acercó a mi cama como siempre para despedirse. Me voy ya, Lucía. Mañana es mi día libre, pero volveré pasado mañana. No te despiertes sin mí, ¿eh? Tomó mi mano como hacía cada noche, pero esta vez fue diferente. En lugar de un simple apretón, entrelazó sus dedos con los míos y los sostuvo así durante un largo momento. Y entonces, inexplicablemente, comenzó a llorar. Por favor, despierta, susurró entre sollozos. Estás sola aquí. No es justo. Sentí como una de sus lágrimas caía sobre mi muñeca, cálida y sorprendentemente pesada. Fue como si aquella pequeña gota de emoción genuina perforara la bruma que me mantenía cautiva. De repente, sentí un hormigueo en los dedos, una sensación que no había experimentado desde el accidente. Intenté mover la mano. Al principio no pasó nada, pero luego, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, logré apretar ligeramente los dedos de Carmen. Ella se quedó inmóvil. «¿Lucía?» Su voz era apenas un susurro. «¿Me has apretado la mano? Si puedes oírme, hazlo otra vez». Concentré toda mi voluntad en ese simple gesto, y lo logré. Un débil apretón, apenas perceptible, pero real. «Dios mío». Carmen soltó mi mano y corrió hacia el pasillo. «Doctor, doctor Ramírez». Ha respondido. Lucía ha respondido. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Más pruebas, más luces en mis ojos, más voces excitadas. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no era solo una observadora pasiva. Estaba luchando por volver. A medianoche, cuando el hospital se sumió en la calma nocturna, sentí que mis párpados ya no pesaban tanto. Con un esfuerzo monumental, logré abrirlos ligeramente. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el tenue resplandor de los monitores. Junto a mi cama, dormido en una incómoda silla, estaba el doctor Ramírez. Se había quedado. Mis ojos se cerraron de nuevo, agotados por el esfuerzo, pero algo había cambiado fundamentalmente. Ya no estaba atrapada. Estaba regresando, y mientras mi conciencia se deslizaba nuevamente hacia el sueño, supe con certeza 2 cosas: que iba a despertar completamente y que cuando lo hiciera, mi vida anterior habría terminado. Nadie de mi familia estaba allí en ese momento crucial, y entendí que era mejor así. En esa habitación de hospital, rodeada solo por personas que realmente se preocupaban por mí aunque no me conocieran, tomé la decisión más importante de mi vida: desaparecer para renacer. Desperté completamente 3 días después. Abrí los ojos a un mundo que parecía demasiado brillante, demasiado nítido, como si alguien hubiera subido el contraste de la realidad. El doctor Ramírez estaba haciendo su ronda matutina cuando me vio consciente. Su rostro se iluminó con una sonrisa que hablaba de alivio profesional y algo más personal. «Bienvenida, Lucía», dijo, acercándose rápidamente a mi cama. «Has estado dormida casi 2 semanas». Intenté hablar, pero mi garganta estaba reseca por el tubo que acababan de retirarme. El doctor me acercó un vaso de agua con una pajita. Aquel primer sorbo fue como volver a la vida, el agua fresca despertando cada célula de mi cuerpo. Mis padres. Logré articular finalmente. La expresión del doctor se tensó ligeramente. «Les avisaremos de que has despertado». «No». Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «No quiero que les avisen». El doctor Ramírez me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión.
Durante mi tiempo en coma, él había sido testigo de la indiferencia de mis padres, de sus escasas llamadas, siempre breves, siempre centradas en aspectos prácticos como el seguro médico o mis pertenencias. Legalmente tenemos que informarles, dijo en voz baja. Eres su hija. Ya no. Las palabras salieron con una certeza que me sorprendió incluso a mí. Necesito papel y bolígrafo, por favor. El doctor dudó un momento, pero algo en mi mirada debió convencerlo. Asintió y salió de la habitación, regresando minutos después con un bloc de notas y un bolígrafo. Mis manos temblaban, debilitadas por la inmovilidad, pero mi determinación era firme. Escribí una carta. Simple, directa, sin reproches excesivos, pero también sin concesiones. Les expliqué que había escuchado todo durante mi coma, cada palabra fría, cada muestra de desinterés. Les comunicaba que, a partir de ese momento, ya no existía una relación entre nosotros, que no me buscaran, que no intentaran contactarme, que Lucía Martínez, su hija, había muerto en aquel accidente, al menos para ellos. ¿Puedes asegurarte de que reciban esto?, le pregunté al doctor cuando terminé. Él leyó la carta, su expresión tornándose grave. Lucía, entiendo cómo te sientes, pero... No lo entiendes, interrumpí. Nadie puede entenderlo a menos que haya estado atrapado en su propio cuerpo, escuchando cómo las personas que supuestamente te aman hablan de ti como si fueras un mueble viejo del que quieren deshacerse. El doctor Ramírez guardó silencio durante un largo momento. ¿Estás segura de esto? Es la única decisión de la que he estado segura en toda mi vida. Finalmente asintió. De acuerdo. Pero necesitarás ayuda. No puedes simplemente desaparecer. Precisamente eso es lo que voy a hacer. Los siguientes días fueron un torbellino de rehabilitación física y planificación sigilosa. Carmen, la enfermera que había estado conmigo durante las noches, se convirtió en mi cómplice. Ella entendía, quizás mejor que nadie, lo que significaba cortar lazos tóxicos. Mi exmarido era igual. Me confesó una tarde mientras me ayudaba con los ejercicios de rehabilitación. No con golpes, sino con esa indiferencia que te hace sentir invisible. Un día simplemente hice las maletas y me mudé a Valencia. Mejor sola que mal acompañada. Carmen fue quien me puso en contacto con su prima Pilar, trabajadora social en un centro para mujeres maltratadas en Murcia. No es exactamente tu situación, me explicó, pero el maltrato emocional es tan real como el físico, y necesitarás un lugar donde quedarte mientras te recuperas. El plan comenzaba a tomar forma. Mi seguro médico cubriría mi estancia en el hospital durante una semana más. Después, oficialmente, sería dada de alta y trasladada a un centro de rehabilitación en Madrid. Al menos eso es lo que diría el papeleo. En realidad, Carmen me llevaría en su coche hasta Murcia, al centro dirigido por su prima. ¿Y mis padres?, pregunté, preocupada de que pudieran aparecer en cualquier momento. El doctor Ramírez les entregará tu carta el día que te den el alta oficial, explicó Carmen. Para entonces, ya estarás lejos de aquí. Era un plan arriesgado, posiblemente al borde de lo legal, pero tanto el doctor Ramírez como Carmen habían sido testigos de lo que mis padres consideraban amor familiar. Y ambos habían decidido ayudarme. El día antes de mi partida, pedí algo que sorprendió a Carmen. Unas tijeras. ¿Para qué las quieres?, preguntó confundida. Mi pelo, respondí simplemente. Mi melena castaña, que antes del accidente me llegaba hasta media espalda. Era una de mis señas de identidad más reconocibles. Necesito cambiar. Carmen entendió de inmediato. Aquella tarde, en el pequeño baño de la habitación del hospital, cortó mi cabello hasta dejarlo apenas por encima de los hombros. Luego sacó de su bolso una caja de tinte. Siempre quise ser pelirroja, sonrió, pero nunca me atreví. ¿Tú te atreves? Una hora después, una mujer diferente me devolvía la mirada desde el espejo. El pelo corto y rojizo enmarcaba un rostro más delgado de lo que recordaba, con ojeras profundas pero ojos sorprendentemente vivos. No parecía yo. Y esa era exactamente la idea. La mañana de mi partida, el doctor Ramírez entró en mi habitación con una carpeta. Estos son tus informes médicos, explicó. Los necesitarás para continuar tu rehabilitación donde vayas. Hizo una pausa, como si dudara sobre lo siguiente que iba a decir. También he incluido esto. Me entregó un sobre.
Dentro había un documento de identidad, mi DNI. No preguntes cómo lo conseguí, dijo antes de que pudiera hablar. Técnicamente, debería estar con tus otras pertenencias en administración. Digamos que se traspapelaron. Aquel pequeño documento era mi pasaporte a la libertad. Sin él, habría tenido que enfrentarme a mis padres para recuperar mis identificaciones. Gracias, susurré, guardando el DNI en el bolsillo de la bata del hospital. Por todo. El doctor sonrió tristemente. Cuídate, Lucía, y recuerda que no todos somos como tus padres. Hay gente buena ahí fuera. Lo sé, respondí, pensando en él y en Carmen. Ya he conocido a algunos. A mediodía, Carmen entró con una silla de ruedas y ropa civil, unos jeans, una camiseta sencilla y una chaqueta ligera que me quedaba algo grande. Es mía, explicó mientras me ayudaba a vestirme. La ropa con la que llegaste está, destrozada por el accidente. Me senté en la silla de ruedas, aunque ya podía caminar cortas distancias con ayuda. Era parte del plan, salir como una paciente más que es trasladada. En el pasillo, el doctor Ramírez nos esperaba con una carpeta de documentos de traslado. Todo perfectamente legal en apariencia. Tu carta, dijo, mostrándome un sobre sellado. Se la entregaré personalmente mañana cuando vengan a firmar tu alta. Para entonces ya estarás a medio camino de tu nueva vida. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo puedo agradecerles todo esto? Siendo feliz, respondió simplemente. Y quizás algún día, cuando todo esto haya quedado atrás, envíanos una postal, solo para saber que estás bien. Carmen me llevó por los pasillos traseros del hospital hasta el aparcamiento de empleados. Su pequeño Seat Ibiza rojo nos esperaba, ya cargado con una maleta que contenía algunas prendas básicas que ella misma había comprado para mí. ¿Lista?, preguntó mientras me ayudaba a entrar en el asiento del copiloto. Miré hacia atrás, hacia el Hospital La Fe, donde había estado a punto de morir y donde, paradójicamente, había comenzado a vivir de verdad. «Lista», respondí. Mientras el coche se alejaba de Valencia, sentí una mezcla de miedo y exhilaración. No tenía dinero, apenas tenía ropa, y mi cuerpo aún estaba débil por el accidente y el coma. Pero tenía algo que nunca antes había poseído realmente: libertad. La libertad de decidir quién quería ser. ¿Has pensado en un nuevo nombre?, preguntó Carmen después de un rato de silencio. Sonreí, mirando el paisaje que pasaba velozmente por la ventanilla. Los campos de naranjos, las montañas a lo lejos, el cielo intensamente azul de la costa mediterránea. Elena, respondí. Elena Salgado. Aquel nombre había surgido de la nada, pero sonaba bien. Elena, luminosa y brillante. Salgado, con sabor a mar y a sal, a nuevos horizontes. Pues encantada de conocerte, Elena, sonrió Carmen, extendiendo su mano sin apartar la vista de la carretera. Bienvenida a tu nueva vida. Tomé su mano y la apreté con fuerza. En aquel Seat Ibiza rojo que se dirigía hacia el sur, hacia Murcia, hacia lo desconocido, no era ya la hija abandonada de los Martínez. Era Elena Salgado, una mujer que había renacido de las cenizas de su propia muerte simbólica. Y mientras el viento entraba por la ventanilla entreabierta, revolviendo mi nuevo cabello pelirrojo, sentí que, por primera vez en mi vida, respiraba plenamente. El centro de acogida en Murcia era un edificio discreto, de fachada anónima y ubicación semicéntrica. Desde fuera, nadie sospecharía que tras aquellas paredes beige se escondían docenas de historias de mujeres en transición hacia vidas mejores. Pilar, la prima de Carmen, me recibió con una sonrisa cansada pero sincera. Era una mujer de unos 50 años, de complexión robusta y mirada inteligente. «Así que tú eres Lucía», dijo mientras me acompañaba por un pasillo iluminado con fluorescentes. «Elena», corregí. «Elena Salgado». Pilar asintió sin hacer preguntas. En su trabajo había aprendido que los nombres nuevos solían ser el primer paso hacia la libertad. «Elena, entonces», dijo, «te mostraré tu habitación. La compartirás con Maite, una chica de Almería. Es tranquila, no te molestará». La habitación era pequeña pero limpia. 2 camas individuales, un armario compartido, una ventana que daba a un patio interior. En una de las camas, perfectamente hecha, había una toalla doblada y un neceser con artículos básicos de higiene.
Cortesía de la casa, explicó Pilar. El baño está al final del pasillo. Compartido, me temo. Las comidas son a las 8, 1 y 8. Hay talleres por las mañanas y terapia grupal 3 veces por semana. Tu participación es voluntaria, pero recomendada. Me senté en la cama, súbitamente abrumada por el cansancio del viaje y la magnitud de lo que estaba haciendo. Pilar debió notarlo, porque se sentó a mi lado y puso una mano en mi hombro. Carmen me contó por encima tu situación, dijo. No es la típica que vemos aquí, pero el abandono familiar también es una forma de violencia. Te daremos el tiempo y el espacio que necesites. Asentí, agradecida. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme? El programa está diseñado para 3 meses, respondió, pero se puede extender según el caso. Lo importante ahora es que descanses y te recuperes físicamente. Esa noche apenas dormí. Mi compañera de habitación, Maite, resultó ser tan silenciosa como había prometido Pilar. Solo intercambiamos un tímido «hola» cuando entró, y después cada una se sumió en sus propios pensamientos. Yo no podía dejar de pensar en lo que estaría ocurriendo en Valencia. Según el plan, el doctor Ramírez habría entregado mi carta a mis padres aquella mañana. Imaginé la escena una y otra vez. Mi padre con su ceño fruncido, mi madre con esa expresión de fastidio que ponía ante cualquier inconveniente. ¿Habrían sentido algo al leer mis palabras? ¿Remordimiento? ¿Dolor? ¿O simplemente irritación por la complicación logística que suponía mi desaparición? A la mañana siguiente, durante el desayuno, Pilar se acercó a mí con un teléfono móvil en la mano. «Es Carmen», dijo tendiéndomelo. «Quiere hablar contigo». Mi corazón dio un vuelco. ¿Habría pasado algo? ¿Me habrían descubierto ya? «¿Carmen?», contesté alejándome un poco para tener privacidad. «Elena», respondió ella, y pude notar cierta tensión en su voz. «Tus padres estuvieron aquí esta mañana». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Qué pasó?» «El doctor Ramírez les entregó tu carta, como estaba previsto. Pero...» hizo una pausa. «No vinieron por lo que pensábamos». «¿Qué quieres decir?» «Vinieron por dinero, Elena. Tu abuela materna falleció hace 3 días. Al parecer, dejó un testamento donde te nombraba heredera única de un piso en el centro de Zaragoza y una cuenta de ahorros considerable. Me quedé sin palabras. Mi abuela Teresa, la única persona de mi familia que alguna vez me había mostrado verdadero cariño. Hacía años que no la veía. Mis padres habían cortado el contacto con ella tras una discusión sobre la ferretería. Recordaba vagamente que mi padre la había acusado de entrometerse en asuntos familiares. Ahora entendía mejor qué tipo de asuntos habían sido. ¿Mi abuela murió?, fue todo lo que pude decir. Lo siento mucho. La voz de Carmen se suavizó. No lo sabíamos. No había llorado desde que desperté del coma, pero en ese momento sentí que las lágrimas brotaban sin control, no solo por la muerte de mi abuela, sino por la cruel ironía de la situación. Ella, que siempre había intentado protegerme de la frialdad de mis padres, me había dado en su muerte la llave de mi libertad. ¿Cómo reaccionaron al leer la carta?, pregunté cuando pude controlar mi voz. Fue intenso. Carmen eligió cuidadosamente sus palabras. Tu padre se puso rojo de ira. Amenazó con denunciar al hospital, con demandar por negligencia, con llamar a la policía. Tu madre se quedó callada, como en shock. Hizo una pausa antes de continuar. Pero entonces el doctor Ramírez les preguntó por qué estaban tan preocupados ahora, cuando durante 2 semanas apenas habían mostrado interés. Les recordó que él mismo los había escuchado decir que no te debían nada. Eso pareció calmarlos, o al menos cambiar su estrategia. ¿Qué quieres decir? De repente tu padre empezó a hablar del dinero, de cómo necesitaban encontrarte para gestionar la herencia, de cómo eran ellos quienes debían proteger tus intereses. Pude imaginar perfectamente el tono de mi padre, ese que usaba cuando negociaba con proveedores. Fue entonces cuando el doctor Ramírez les dijo que legalmente tú eres mayor de edad y que si no quieres verlos, es tu derecho. Una especie de satisfacción amarga me invadió. Por una vez, alguien les había plantado cara. Y después, se fueron, pero no creo que vayan a rendirse fácilmente. No con tanto dinero en juego. La mención del dinero me hizo pensar en algo que no había considerado hasta ahora. Carmen, no tengo nada. Ni trabajo, ni ahorros.
¿Cómo voy a empezar de nuevo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Hay algo más que deberías saber, dijo finalmente. Cuando el doctor Ramírez supo lo de la herencia, contactó con un abogado amigo suyo. Si quieres, puede representarte para reclamar lo que es tuyo sin que tengas que ver a tus padres. Era una posibilidad que no había contemplado. ¿Eso es posible? Parece que sí. Podrías firmar un poder notarial. El problema es que tendrías que usar tu identidad real para ello. Mi identidad real. Lucía Martínez. El nombre que estaba intentando dejar atrás. Necesito pensarlo, dije. Por supuesto. Solo quería que supieras que tienes opciones. Carmen hizo una pausa. Hay una cosa más. Tu padre dejó esto para ti, por si recapacitabas. ¿El qué? Una carta. El doctor Ramírez no la abrió, obviamente. La guardó en tu historial médico. Una carta de mi padre. La idea me produjo una mezcla de curiosidad y repulsión. ¿Puedes leerla? ¿Estás segura? Por favor. Escuché el sonido de un sobre abriéndose, el crujido del papel. Es corta, advirtió Carmen. Lucía, tu comportamiento siempre ha sido egoísta, pero esto supera cualquier límite. Tu abuela Teresa te ha dejado su piso y sus ahorros, aproximadamente 180.000 euros en total. Si tienes algo de sentido común, volverás y arreglaremos esto como familia. De lo contrario, nos veremos obligados a impugnar el testamento alegando tu incapacidad mental tras el accidente. Tienes 3 días para responder. Papá. La frialdad de las palabras me golpeó como una bofetada. Ni una pregunta sobre mi estado, ni una expresión de alivio por mi recuperación, ni un atisbo de remordimiento. Solo amenazas y codicia. «Elena, ¿sigues ahí?» «Sí», respondí, mi determinación fortaleciéndose con cada segundo. «Dile al doctor Ramírez que acepto la ayuda de su amigo abogado. Reclamaré lo que es mío, lo que mi abuela quiso darme. Y después, desapareceré definitivamente. ¿Estás segura?» Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Cuando colgué, sentí una extraña calma. La carta de mi padre, lejos de hacerme dudar, había confirmado que mi decisión era la correcta. En aquellas pocas líneas estaba condensada toda la relación. La manipulación, las amenazas veladas, la ausencia total de amor. Regresé al comedor donde Pilar me esperaba con expresión preocupada. Le conté todo, incluida mi decisión de reclamar la herencia. «Usar tu identidad real es arriesgado», advirtió. «Pero entiendo por qué quieres hacerlo. Era tu abuela, después de todo. No es solo por el dinero», expliqué. «Es por ella. Mi abuela siempre intentó protegerme. Este es su último acto de amor. No puedo rechazarlo». Pilar asintió, comprensiva. «Bien, entonces, vamos a hacer esto bien. Necesitarás asesoramiento legal y tendremos que ser muy cuidadosos con tu seguridad». Esa noche, mientras miraba el techo de la habitación compartida, pensé en mi abuela Teresa, en sus manos ásperas de tanto trabajar, en cómo solía cantarme nanas en aragonés, en los pequeños regalos que me hacía a escondidas de mis padres. «Para que sepas que siempre hay opciones, pequeña», me decía. Y ahora, incluso después de muerta, me estaba dando la mayor opción de todas, la libertad económica para rehacer mi vida, lejos de quienes nunca supieron quererme. Los siguientes meses fueron un extraño baile entre ser Lucía y convertirme en Elena. Para reclamar la herencia de mi abuela, tuve que mantener mi identidad legal, pero para todo lo demás, empecé a existir como Elena Salgado. Javier Montero, el abogado amigo del doctor Ramírez, resultó ser un hombre eficiente y discreto. Entendió mi situación sin necesidad de muchas explicaciones. «No serías la primera persona que corta lazos familiares por razones válidas», me dijo durante nuestra primera videollamada. «Mi trabajo es proteger tus intereses, no juzgar tus decisiones». El proceso legal fue sorprendentemente rápido. Mi abuela había dejado un testamento impecable, sin ambigüedades ni condiciones. El piso en el centro de Zaragoza y los ahorros eran míos, sin más complicaciones. Mis padres intentaron impugnar el testamento, como habían amenazado, pero sin pruebas reales de mi supuesta incapacidad mental. Su demanda fue desestimada. «Tu médico ha presentado informes que confirman tu plena capacidad cognitiva», me explicó Javier por teléfono, «y el juez no ha visto ninguna razón para dudar de ellos. Decidí vender el piso. Era demasiado arriesgado mantener una propiedad en Zaragoza,
donde mis padres podrían vigilarla. Además, no quería nada que me atara a mi pasado. La venta se cerró por un precio justo, y ese dinero, sumado a los ahorros de mi abuela, me proporcionó un colchón financiero que nunca antes había tenido. Mientras tanto, la vida en el centro de acogida estableció una rutina que me ayudó a sanar, tanto física como emocionalmente. Las sesiones de terapia grupal, que al principio me parecieron innecesarias para mi caso, resultaron ser reveladoras. El abandono emocional es una forma de maltrato, explicó Sofía, la psicóloga del centro, durante una de las sesiones. Deja cicatrices tan profundas como las físicas, solo que invisibles para los demás. Escuchar a otras mujeres hablar de sus experiencias me ayudó a entender que no estaba sola. Maite, mi compañera de habitación, había huido de un novio controlador que la aisló de amigos y familia. Cristina, una mujer de mediana edad con una risa contagiosa, había dejado atrás 20 años de matrimonio con un hombre que la menospreciaba constantemente. Todas estábamos allí por la misma razón. Habíamos decidido que merecíamos algo mejor. Fue precisamente Cristina quien me ofreció la primera oportunidad laboral. Mi hermano tiene una librería en Cartagena, me contó una tarde mientras tomábamos café en la pequeña terraza del centro. Necesita a alguien que le ayude con la contabilidad y la atención al público. Le he hablado de ti. ¿De mí? Me sorprendió. Pero apenas me conoces. Cristina sonrió. Te he visto ayudar a Pilar con los papeles del centro. Tienes cabeza para los números y eres amable con la gente. Eso es suficiente para mí. Así fue como, 2 meses después de mi llegada al centro, empecé a trabajar en Páginas Marinas, una encantadora librería a pocos metros del puerto de Cartagena. El hermano de Cristina, Antonio, era un hombre tranquilo de unos 60 años, apasionado por los libros pero desastroso con la tecnología y los números. Mi sistema de contabilidad es prácticamente medieval, admitió cuando me mostró una caja llena de facturas desordenadas y libretas con anotaciones crípticas. Si puedes poner orden en este caos, el puesto es tuyo. Acepté el reto con entusiasmo. La paga no era mucha, pero me permitía independizarme. Con la ayuda de Pilar, encontré un pequeño apartamento en alquiler en un barrio obrero de Cartagena. Era un 4º piso sin ascensor, con una cocina minúscula y un balcón que daba a una calle estrecha. Pero era mío, mi primer hogar propio. El día que me mudé, Carmen vino desde Valencia para ayudarme. Había mantenido el contacto con ella durante todo este tiempo, y nuestra amistad se había fortalecido a pesar de la distancia. ¿Sabes? Cuando te conocí en el hospital, nunca imaginé que terminaríamos cargando cajas juntas en Cartagena. Bromeó mientras subíamos el último tramo de escaleras, cargadas con mis escasas pertenencias. La miré con gratitud. Yo nunca imaginé que tendría una amiga como tú. Esa noche, sentadas en el suelo de mi nuevo salón con pizza y cerveza barata, Carmen me dio noticias de Valencia. Tus padres finalmente se han rendido, dijo. Al menos oficialmente. El doctor Ramírez dice que no han vuelto a contactar con el hospital desde que se resolvió el tema de la herencia. Sentí un alivio que no sabía que necesitaba. La idea de que pudieran seguir buscándome había sido un peso constante en mi mente. ¿Cómo está el doctor Ramírez?, pregunté. Bien, te manda saludos. Dice que si alguna vez necesitas un chequeo neurológico, su consulta está abierta para ti. Carmen sonrió. Creo que le causaste una fuerte impresión. No era la única. Todo el personal del hospital que había conocido mi historia parecía haberla guardado como un secreto profesional. Nadie me había delatado. Nadie había filtrado información sobre mi paradero. Era como si todos entendieran, sin necesidad de explicaciones, que algunas personas merecen la oportunidad de empezar de nuevo. La vida en Cartagena adquirió un ritmo propio. Las mañanas en la librería, organizando inventario y atendiendo a clientes. Las tardes explorando la ciudad, descubriendo sus rincones históricos, sus playas, su rica gastronomía. Comencé a hacer amigos, otros trabajadores de las tiendas cercanas, clientes habituales de la librería, vecinos del barrio. Para todos ellos, yo era Elena Salgado, una chica de Valencia que había decidido cambiar de aires tras recuperarse de un accidente de tráfico. Una verdad a medias que se convirtió en mi nueva realidad. Fue en la librería donde conocí a Miguel. Entró buscando un libro específico sobre arquitectura naval. Cartagena tenía una importante tradición de construcción de barcos,
y terminamos hablando durante horas sobre literatura, viajes y sueños aplazados. Estudié ingeniería naval, pero lo que realmente me apasiona es restaurar veleros antiguos, me contó en aquella primera conversación. Algún día tendré mi propio taller. Miguel volvió a la librería al día siguiente y al siguiente. Pronto se convirtió en una presencia habitual, siempre con alguna excusa para pasar a saludar, un libro que necesitaba, una recomendación que quería hacerme, un café que me traía porque pasaba por la cafetería y pensé en ti. No fue hasta nuestro tercer mes conociéndonos cuando reuní el valor para contarle mi historia. Estábamos en el puerto, sentados en un banco frente al mar, compartiendo una bolsa de pipas mientras veíamos el atardecer. Hay algo que deberías saber sobre mí, comencé, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Le conté todo. El accidente, el coma, las palabras frías de mis padres, mi decisión de desaparecer. Le hablé de Lucía Martínez y de cómo había nacido Elena Salgado. Miguel escuchó en silencio, sus ojos fijos en el horizonte donde el sol se hundía lentamente. Cuando terminé, temí lo peor. ¿Quién querría involucrarse con alguien con una historia tan complicada, con un pasado tan cargado de dolor? Gracias, dijo finalmente. ¿Por qué? Por confiar en mí, por contarme algo que obviamente es doloroso para ti. Se giró para mirarme. No puedo imaginar lo que has pasado, pero entiendo por qué hiciste lo que hiciste. ¿No crees que estoy loca? ¿Que soy una mentirosa por vivir con otra identidad? Miguel sonrió suavemente. Elena, todos vivimos con identidades construidas. La diferencia es que tú tuviste el valor de elegir la tuya conscientemente. Aquellas palabras, dichas con tanta sencillez, fueron como un bálsamo para mi alma. Miguel no me juzgaba. No me veía como una víctima ni como una fugitiva. Me veía como lo que realmente era, una mujer que había tomado las riendas de su propia vida. Nuestra relación evolucionó lentamente, con la paciencia de quien construye algo destinado a durar. No hubo prisas ni presiones. Miguel entendió que necesitaba tiempo y espacio, y me los dio sin reservas. En mi trabajo en la librería, pasé de ser una simple empleada a convertirme en la mano derecha de Antonio. Implementé un sistema informático para el inventario, organicé eventos de lectura que atrajeron a nuevos clientes, e incluso comencé a gestionar una pequeña sección de libros de segunda mano, que resultó sorprendentemente rentable. «Has salvado este negocio», me dijo Antonio una tarde, mientras cerrábamos la caja. Estaba pensando en jubilarme y vender la librería, pero ahora, ¿te interesaría quedarte con ella algún día? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Hablas en serio? Nunca he hablado más en serio. No tengo hijos, y mis sobrinos no están interesados en libros. Prefiero dejársela a alguien que la quiera tanto como yo. La idea de tener algo propio, algo tan significativo como aquella librería llena de historias, me emocionó profundamente. Era más de lo que jamás había soñado cuando salí del hospital aquella mañana de primavera, con un nombre nuevo y un futuro incierto. Cada noche, al volver a mi pequeño apartamento, miraba la fotografía enmarcada de mi abuela Teresa, que había conseguido recuperar gracias a Javier. Era la única conexión física que mantenía con mi vida anterior. En ella, mi abuela sonreía junto a un olivo centenario en su pueblo natal. «Lo estoy consiguiendo, abuela», susurraba a veces, antes de dormir. «Estoy construyendo esa vida que siempre quisiste para mí». Y así, día a día, libro a libro, conversación a conversación, Elena Salgado se volvió más real que Lucía Martínez jamás lo había sido. No era solo un nombre nuevo o un cambio de apariencia. Era una mujer que había aprendido a valorarse, a establecer límites, a reconocer el amor verdadero cuando lo encontraba. Una mujer que, contra todo pronóstico, había logrado lo que muchos nunca consiguen, una vida verdaderamente propia. 3 años después de mi desaparición, la vida en Cartagena había adquirido una solidez que a veces me sorprendía. La librería prosperaba, mi relación con Miguel se había consolidado, y el pequeño apartamento de 4º piso ahora era un hogar lleno de libros, plantas y recuerdos nuevos. Elena Salgado existía plenamente, mientras Lucía Martínez se desvanecía como un sueño del que apenas recordaba detalles. Fue en el 3er aniversario de mi accidente cuando llegó la noticia. Carmen me llamó una mañana de sábado, mientras preparaba el desayuno. «Elena», su voz sonaba cautelosa,
como quien tiene que dar una noticia delicada. Ha pasado algo que creo que deberías saber. Me senté, sintiendo una repentina opresión en el pecho. ¿Qué ocurre? Tus padres están buscándote. Han contratado un detective privado. El mundo pareció detenerse por un instante. La taza de café que sostenía quedó suspendida a medio camino entre la mesa y mis labios. ¿Cómo lo sabes? El detective fue al hospital hace unos días. Habló con personal administrativo, preguntando por ti. Mostró una foto tuya, la de antes del accidente. Por suerte, la mayoría del personal que te atendió ya no trabaja allí, y los que quedan mantuvieron el secreto. Respiré hondo, intentando calmar el repentino martilleo de mi corazón. Porque ahora, han pasado 3 años. Carmen dudó antes de responder. Según lo que pude averiguar, tu padre está enfermo. Cáncer de páncreas, fase terminal. Parece que quiere verte antes de... Bueno, ya sabes. La noticia me golpeó de forma inesperada. No sentí la alegría vengativa que quizás habría esperado años atrás, ni tampoco una pena desgarradora. Lo que sentí fue una especie de vacío, como si me hablaran de un extraño. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Carmen después de un largo silencio. Nada, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No voy a volver. ¿Estás segura? Entendería si quisieras verlo una última vez, incluso después de todo. Cerré los ojos, permitiéndome imaginar por un momento cómo sería ese encuentro. Mi padre en una cama de hospital, probablemente demacrado por la enfermedad. Mi madre a su lado, con esa expresión de resignada eficiencia que siempre tenía ante los problemas. ¿Qué podríamos decirnos después de tanto tiempo? ¿Qué palabras podrían llenar el abismo que se había abierto entre nosotros? No por el accidente ni por mi huida, sino por décadas de indiferencia. Estoy segura, dije finalmente. Mi padre tuvo toda una vida para ser padre. No necesita mis últimos momentos para fingir que lo fue. Aquella noche, cuando Miguel llegó a casa, le conté la conversación con Carmen. Llevábamos 2 años viviendo juntos, y él había sido testigo de mi transformación, de la mujer asustada y herida que conoció en la librería, a la persona segura y en paz que era ahora. ¿Qué piensas?, le pregunté, después de relatarle la situación. Miguel se tomó su tiempo para responder, como siempre hacía con las cuestiones importantes. Pienso que es tu decisión, y la respetaré sea cual sea. Pero también pienso que deberías tomarla por ti, no por ellos. ¿Qué quieres decir? Que si decides no ir, que sea porque es lo mejor para Elena, no porque quieras castigar a los padres de Lucía. Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. ¿Estaba aferrándome al rencor? Seguía tomando decisiones basadas en el dolor del pasado. La verdad era que ya no sentía odio hacia mis padres. Lo que sentía era una especie de desapego, como quien mira una fotografía antigua de un lugar que ya no reconoce. Esa noche escribí una carta, no para enviarla, sino para mí misma. Necesitaba poner en palabras lo que sentía, organizar mis pensamientos. Querido padre, comencé, y ya desde esas primeras palabras sentí lo extrañas que sonaban. Nunca lo había llamado así. Siempre había sido papá, un título usado por obligación, no por cercanía. Escribí durante horas, vertiendo en el papel memorias que creía olvidadas, los cumpleaños sin celebración, las graduaciones sin aplausos, las enfermedades infantiles atendidas con impaciencia, pero también escribí sobre mi vida actual, la librería que ahora era parcialmente mía, mi relación con Miguel, los amigos que había hecho en Cartagena, las pequeñas alegrías cotidianas que construían mi felicidad. Al terminar, releí la carta y comprendí algo fundamental. Ya había perdonado a mis padres, no porque lo merecieran, sino porque ese perdón era necesario para mi propia paz. Sin embargo, perdonar no significaba volver. El perdón era un regalo que me hacía a mí misma, no a ellos. Era liberarme del peso del resentimiento, no abrir nuevamente la puerta a quienes me habían lastimado. A la mañana siguiente, llamé a Carmen. He tomado una decisión, le dije. No voy a ir a verlo, pero quiero que le hagas llegar un mensaje. ¿Qué mensaje? Dile que Lucía está bien, que ha encontrado su camino y es feliz, que no le guarda rencor, pero que sus caminos se separaron definitivamente aquel día en el hospital, y que le desea paz. Carmen guardó silencio un momento. ¿Estás segura de que quieres que sepa que estás viva? Sí.
No quiero que muera con la culpa de pensar que me perdió para siempre. Solo quiero que sepa que estoy bien, a pesar de ellos. No necesita más detalles. ¿Y si intenta encontrarte con más ahínco? No lo hará, respondí con certeza. Mi padre siempre fue un hombre práctico. Si está tan enfermo como dices, no desperdiciará sus últimos días persiguiendo a alguien que claramente no quiere ser encontrada. 2 semanas después, Carmen me llamó para confirmar que había transmitido mi mensaje. Mi padre lo había recibido en silencio, según me contó. Solo había asentido y murmurado algo que sonaba como era lo esperable. Mi madre, en cambio, había insistido en saber más. ¿Dónde está? ¿Con quién? ¿Es feliz de verdad? ¿O solo lo dice para hacernos sentir mal? Le dije que respetara tu decisión, explicó Carmen, que si realmente le importabas, lo mínimo que podía hacer era respetar tu voluntad de no ser encontrada. 6 meses después, recibí un sobre por correo en la librería. No tenía remite, pero el matasellos era de Zaragoza. Dentro había un recorte de periódico, la esquela de Rafael Martínez Gómez, fallecido a los 62 años, mi padre. Junto al recorte, una breve nota escrita a mano con una caligrafía que reconocí como la de mi madre. Se fue preguntando por ti. Tenías derecho a saberlo. Aquel día cerré la librería temprano y caminé hasta el puerto. Me senté en nuestro banco favorito, el mismo donde años atrás le había contado mi historia a Miguel, y observé el mar en silencio. No lloré. No sentí ese dolor desgarrador que se supone que debe acompañar la pérdida de un padre. Lo que sentí fue una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente, y tristeza por todo lo que podría haber sido y nunca fue. Miguel me encontró allí al anochecer. Se sentó a mi lado sin preguntar nada, simplemente ofreciendo su presencia, su calor. Mi padre ha muerto, dije finalmente, mostrándole la esquela. Él asintió, tomando mi mano entre las suyas. ¿Cómo te sientes? En paz, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Creo que ambos encontramos la paz a nuestra manera. En los años siguientes, hubo algunos intentos más de mi madre por encontrarme. Tarjetas de Navidad enviadas a la librería, llamadas a antiguos conocidos, incluso un par de publicaciones en redes sociales pidiendo información sobre mi paradero. Pequeños anzuelos lanzados con la esperanza de que mordiera alguno. Nunca lo hice. La vida que había construido como Elena Salgado era demasiado valiosa, demasiado real, para arriesgarla por una reconciliación que llegaba demasiado tarde y por razones equivocadas. A veces, en momentos de debilidad, me preguntaba si había sido demasiado dura, si debería haber dado una última oportunidad a mis padres, especialmente a mi padre antes de morir. Pero entonces recordaba aquellas palabras en el hospital: no le debemos nada. Y recordaba también que el amor no es una deuda que se salda en el lecho de muerte. Es una presencia constante, un apoyo diario, un refugio que no falla cuando más se necesita. En mi 35º cumpleaños, Miguel me propuso matrimonio. Fue una petición sencilla, sin grandes gestos, completamente acorde con nuestra relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Dije que sí sin dudarlo. Mientras preparábamos la boda, surgió la inevitable pregunta: ¿invitaríamos a mi familia? Miguel, siempre respetuoso con mis decisiones, dejó la elección en mis manos. Es tu día, dijo. Deberías estar rodeada solo de personas que te quieren de verdad. Pensé en mi madre, sola en Zaragoza desde la muerte de mi padre, en cómo, a su manera retorcida y disfuncional, quizás realmente me echaba de menos. Pero también pensé en Carmen, que vendría desde Valencia, en Pilar y las otras mujeres del centro de acogida que me habían ayudado a reconstruirme, en Antonio, que me había dado una oportunidad cuando más lo necesitaba, en todos los amigos que había hecho en Cartagena, que conocían a Elena pero no sabían nada de Lucía. Mi familia estará allí, respondí. Toda mi familia. El día de la boda, mientras esperaba para caminar hacia el altar improvisado en la playa, tuve un momento de claridad absoluta. La familia no es solo la que te toca por nacimiento, sino la que construyes a lo largo de la vida, la que eliges y la que te elige a ti, día tras día, con pequeños gestos de amor y presencia. Había perdonado a mis padres, sí. Ese perdón me había liberado del peso del resentimiento
Me había permitido avanzar sin mirar constantemente hacia atrás. Pero perdonar no significaba olvidar, y ciertamente no significaba volver a exponerme al mismo dolor. Mi vida como Elena Salgado no era una huida cobarde, como quizás mis padres pensaron. Era un acto de valentía, de amor propio, de supervivencia emocional. Era la prueba viviente de que a veces, para encontrarse a uno mismo, es necesario perderse primero. Mientras caminaba hacia Miguel, con el mar Mediterráneo como testigo y rodeada de las personas que habían elegido quedarse a mi lado sin condiciones, supe que había tomado la decisión correcta, no solo al desaparecer aquel día en Valencia, sino cada día desde entonces, al elegir la vida que quería vivir, las personas con las que quería compartirla y el amor que merecía recibir. Lucía Martínez había muerto en aquel hospital, pero no fue una muerte en vano. De sus cenizas había nacido Elena Salgado, una mujer que sabía lo que valía, que no aceptaba menos de lo que merecía y que había aprendido que el perdón más importante es el que nos damos a nosotros mismos. Y ese perdón, a diferencia de tantas otras cosas en la vida, no requería de ningún regreso.